Estoy muy feliz de poder otra vez estar aquí delante de vosotros y hoy yo creo que traigo un tema interesante y que espero que nos sirva de bendición. Y sin haberme puesto de acuerdo con Melissa, pues ella ha dicho algo que ya un poco va en la línea de lo que yo voy a contar hoy. Y nos estaba presentando un escenario del cielo. Voy a pedir que pongamos la presentación. Nos estaba planteando un escenario del cielo, y en un escenario que seguramente si se lo planteamos a los niños, pues o a algunos adultos también, pues no estén muy conformes, ¿no? Porque es un escenario en el que, bueno, pues vamos a estar gozándonos, alabando a Dios, y como dirían algunos, cantando, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? No, y esa no, la anterior, ahí. Y yo quisiera haceros una pregunta, y por eso siempre me guardo la segunda ficha para la sorpresa, aunque a lo mejor ya se ha visto, ¿no? Un poquito. Y a mí me gustaría preguntaros cómo pensáis que es el cielo, ¿no? ¿Cómo pensáis que es el cielo? Si tuviéramos que destacar alguna cosa del cielo, pues ¿qué cosa destacaríamos? La verdad es que hay muy poquito en la Biblia que se cuenta del cielo. Se cuenta de cosas, algunas cosas que se hacen en el cielo, pero se habla muy poquito de cómo es ese lugar. Se da alguna pequeña descripción en Apocalipsis 22, bueno, algo de Zacarías, Ezequiel, algo de profecía, pero realmente el lugar físico se habla muy poquito de él. Hay alguna cosilla que sí podemos decir, ¿no? Yo os voy a preguntar alguna y luego os voy a decir qué es lo que más le llamaría la atención seguramente a una persona de aquel tiempo, de lo que nos cuenta la Biblia de cómo es el cielo. A ver, ¿qué es lo que más nos llama la atención ahora de cómo es el cielo? ¿De qué son las calles? De oro. Las calles son de oro. ¿Y por qué son de oro? ¿Y de verdad van a ser de oro? Bueno, pues a lo mejor sí, porque tiene un significado y significaba algo para la gente de aquella época, la pureza, y también para la gente de nuestra época el oro tampoco es un metal que abunde tanto. Entonces podrían ser de oro las calles, ¿no? Para representar la majestuosidad, no como un acto de orgullo, sino con el significado que eso tiene. Y luego, ¿qué más se dice del cielo? Se habla de las murallas, ¿no? ¿Qué pasa con las murallas? Son de materiales preciosos, ¿no? Son de piedras preciosas, incluso algunas que los que no sabemos mucho de piedras pues nos cuesta identificar, ¿no? Y luego hay unas puertas, que son las 12 puertas también que tenía Jerusalén, que tuvo siempre Jerusalén en la antigüedad, que tienen pues como una forma de perla, o llevan perlas, o algo así, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que más le iba a llamar la atención seguramente a una persona de aquella época no era nada de esto. Lo que más le iba a llamar la atención era otra cosa. Y la otra cosa es que no había templo. No había templo. Cualquier ciudad en la antigüedad, lo más importante era el templo. Cuando uno va, incluso a día de hoy, a la ciudad de Atenas, se encuentra un edificio enorme que se llama el Partenón, que se ve desde cualquier sitio. Cualquier sitio que estés en Atenas, miras para arriba, allí está el Partenón. Y ese era el templo de la diosa Atenea, por ahí es el nombre de la ciudad de Atenas, y Atenea, y de apellido Pártenos, y ahí le dan el nombre al Partenón, la casa de la diosa Atenea. Y era una diosa que tenía varios metros de altura, y si pudiéramos entrar en aquella época en el Partenón, veríamos a esta persona, este dios, sentado dentro de esa casa, porque era el templo era el lugar donde estaba confinado el dios. Era el lugar donde este dios estaba allí metido y no salía, ¿no? Y lo primero que le llamaría la atención a una persona de aquella época era que no había templo, ¿no? Que no había templo. En su lugar había otra cosa, que ahora comentaremos, pero antes vamos a leer el versículo clave, que es ese que está ahí. Me lo voy a poner yo porque está demasiado pequeñito y ya no lo veo, ¿no? A ver, un segundito. Aquí está. Dice así. Está en una versión que no es muy conocida, se llama Biblia la Palabra. Es una versión dinámica. Son versiones que no traducen palabra por palabra, no son literales, sino que traducen el significado del texto y lo ponen en lenguaje actual, ¿no? Y me gusta mucho la parte que está destacada en amarillo. Dice, así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, dice, ahora será la gracia la que reine. Y este es el título que le he querido dar a este mensaje. Ahora será la gracia la que reine. Y sigue diciendo cosas valiosísimas. Dice, restableciéndonos en amistad divina. Luego, ¿estábamos enfadados? ¿Estábamos en desenemistad con Dios? Pues parece que sí. Y conduciéndonos a la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. No tiene desperdicio.
Vamos a verlo un poquito más adelante con más detalle y lo entenderemos seguramente un poco mejor después de que estemos hablando un ratito de esto. Y ahora sí que pasamos a la siguiente. No había templo, o no habrá templo en el cielo, y en su lugar habrá una cosa así, ¿no? Esto, pues fotos no tenemos todavía, ¿no? Entonces hemos tratado de escoger el dibujo que yo creo que mejor representa de los muchos que hay por internet, mejor representa lo que está describiendo la Biblia que hay en el cielo en lugar del templo. Y lo que hay es esto. ¿Sabéis cómo se llama ese árbol? Ya lo he escuchado, el árbol de la vida. ¿Y el río que va por debajo del árbol? El río de la vida. Son las cosas que están situadas en el sitio del templo, en el cielo. Están situadas en el altar de Dios. Tenemos un árbol y tenemos un río que pasa por debajo, ¿no? Y este árbol que aparece en Apocalipsis 22 y que también lo vemos en alguna profecía por el medio de la Biblia, es un árbol que ya conocemos. ¿De qué lo conocemos el árbol? ¿De qué nos suena? Del Edén, ¿verdad? Es un árbol que aparece en el primer y en el último libro de la vida, y debe ser muy importante porque es un árbol que se ha preservado, que el Señor ha rescatado del Edén una vez que ya hay cielos nuevos y tierra nueva y todo lo anterior es destruido. El Señor ha rescatado ese árbol del Edén y se lo ha traído al cielo, a esas calles de oro, a esa ciudad amurallada que tiene una protección de piedras preciosas, y se lo ha puesto en el lugar del templo. Luego algo importante tiene este árbol, algo nos tiene que enseñar. Y el río La Vida, no menos importante, pasa por debajo. Y una cosa rara, ¿no? Esa imagen, un árbol que tiene como que está partido por el medio y le atraviesa un río. Y dice que además, ese río es limpio de agua de vida, resplandece como cristal, sale del trono de Dios y está en medio de la ciudad, está en el lugar del templo y corre o discurre por una calle que es la calle principal de la ciudad y produce fruto cada mes diferente. ¿Qué árbol conocéis que haga esto? Yo ninguno. Que cada mes da un fruto distinto, no que dé un fruto cada mes, sino que este mes tocan naranjas, este mes tocan manzanas, cada mes da un fruto distinto. Pasamos a la siguiente, vamos a hablar un poquito del árbol. Y el árbol este no es algo que haya pasado desapercibido a la sociedad, sino que pues mucha gente pues tiene este árbol pues incluso tatuado, ¿no? Habéis visto abalorios, habéis visto personas que tienen este árbol tatuado, porque lo ha cogido la mitología y lo ha utilizado. Y esto nos pasa con muchos objetos, incluso nos pasa con cosas bíblicas, ¿no? Pues la cruz y muchos más elementos que se cogen y se utilizan pues fuera de contexto y aparecen en otras culturas. Pero eso no quiere decir que el árbol en sí sea malo ni que debamos de dejar de hablar del árbol, porque el árbol es un árbol muy importante para Dios, porque lo ha sacado del paraíso y lo ha puesto en el cielo. Y vamos a ver en la siguiente imagen algunas de esas cosas, pues que algunas personas tienen, ¿no? Y yo he visto ya en esta iglesia pues a alguien que lleva unos pendientes, que no voy a mirar para nadie, que llevan este árbol, ¿no? Y eso da pie a contar una bonita historia. Cuando alguien te pregunte, ¿y esos pendientes de qué son? Pues tú puedes decir, esos pendientes son el árbol de la vida. Y puedes contar una bonita historia pues de la que vamos a hablar hoy un poquito también. Aparecen también en otros sitios, ¿no? Es un símbolo que aparece en la cábala judía. La cábala es pues una especie de ciencia que trata de buscar significado oculto en la Biblia y trata de equiparar el árbol de la vida al cuerpo humano. Pues esto no tiene nada de cristiano ni de judío tampoco, es algo paralelo, que nace como algo paralelo al movimiento judío tradicional, ¿no? Incluso algunas marcas de moda pues lo tienen como símbolo. Hay esto que veis aquí a la derecha, es un atrapasueños que procede de la cultura de los indios americanos. Pues se utiliza también pues para que como amuleto, ¿no? Para poder tener buena suerte, para poder tener buenos sueños. Luego se le ha dado un sentido en muchas culturas porque es algo muy antiguo que se remonta al Edén, por lo tanto lleva presente muchos años en la historia de la humanidad. Hasta los celtas utilizaban el árbol de la vida como algo que se tatuaban y como algo que para ellos les conectaba con sus dioses, lo cual no está nada alejado del sentido que de verdad le da la Biblia, la conexión con nuestro Dios. Pasamos a la siguiente y os hago una pregunta. ¿Es el árbol más importante del paraíso?
¿Qué pensáis? ¿Es el árbol más importante del paraíso? Bueno, yo creo que sí, porque se ha preservado hasta el final. Y es un árbol que no era el único. De hecho, este no es el árbol del que comen Adán y Eva. Del árbol del que comen Adán y Eva es uno que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es un árbol en el cual, pues, cuando comen de él, de ese fruto, de ese árbol, pues ya adquieren ese conocimiento y pecan, porque Dios les había prohibido comer de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida estaba también en el paraíso y podían comer de él, pero en el momento que entra el pecado, que se descorre un velo y se convierten en enemigos de Dios, porque es así como acaba la historia, se enemistan con Dios. En ese momento Dios decide hacer algo, y lo que decide hacer es expulsarlos del paraíso, y vamos a la siguiente, con un propósito. Y el propósito es que no coman de este árbol. Bueno, yo creo que si le damos otra vez sale un texto que le damos otra vez no, otra vez para adelante, otra vez, ahí está. Creí que había quitado las animaciones, pero me quedó una. Bueno, pues la condición caída del hombre hace que pierda acceso al árbol de la vida. Comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, entra el pecado en el mundo. Ese pecado no solo es de los que comieron del árbol, sino que el pecado se traslada a toda la humanidad. La muerte, que era la paga del pecado, se pasa a todos los hombres, y a día de hoy todos morimos, ¿verdad? Antiguamente, cuando estaban en el paraíso Adán y Eva, pues tenían vida eterna, porque podían comer del árbol de la vida, pero en el momento en el que son expulsados del paraíso, pierden acceso al árbol de la vida, y la muerte entra en todos los hombres, y con ella el pecado. Vamos a la siguiente. Fijaos lo relevante que es, otra vez más le damos, que creo que tiene animado el otro texto, que no... Bueno, fijaos lo relevante que es este árbol, que Dios pone vigilantes en el Edén para que el hombre no regrese. Pone vigilantes, pone al rango más alto de los ángeles, los arcángeles, y los pone a vigilar la entrada en el Edén. Igual que se habla de ellos en Apocalipsis 22, que están también en las puertas del cielo. Los pone ahí a vigilar. Y no dice que ellos lleven espadas, pero sí dice que hay una espada de fuego que está moviéndose constantemente alrededor no sé si de la entrada del Edén o del árbol, precisamente para evitar que nadie se cuele y coma de ese árbol. Porque en el momento que coma de ese árbol, pues vivirá para siempre. Fijaos el texto. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros después de haber comido, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nos enemistamos con Dios y perdemos acceso al árbol de la vida y ya no podemos vivir para siempre. Y somos expulsados del paraíso, la raza humana, y como veis en esa imagen, ¿no?, sin poder volver. Es imposible el poder retornar a ese paraíso, porque aquel que logre penetrar en él, pues hay una espada que lo va a hacer mil pedazos, ¿no? Porque el árbol de la vida es algo que es tan valioso que hay que preservar. Y pasamos a la siguiente, porque había otro elemento, ¿verdad? Hablábamos de otro elemento que estaba en el cielo, en el trono de Dios, y ese otro elemento era el río de la vida, el agua, esas dos cosas. Pasamos a la siguiente. El río también está al principio y al final de la Biblia. La Biblia comienza con un río. El huerto del Edén regaba ese río, regaba el huerto del Edén, y luego se repartía en 4 brazos, ¿no?, dice la Biblia. Luego la Biblia comienza con un río. El Nuevo Testamento comienza con un río. El bautismo de Juan comienza, y los bautismos de Jesús ocurren en un río también, ¿verdad? Y la Biblia acaba con un río, que es este que acabamos de ver también. El último libro de la Biblia, a la vez que se menciona el árbol de la vida, se menciona el río de la vida. Luego estos dos elementos, el árbol y el río, que están en el cielo, con un simbolismo muy importante que es necesario que conozcamos. Bueno, aquí nos sobra el agua, ¿no? Pasamos a la siguiente. Afortunadamente nos sobra el agua. No se puede decir lo mismo de todas partes de España, y ya no digamos de ciertos países donde hay escasez, ¿no? Eso que veis ahí, en esa imagen, es un pozo de los tiempos bíblicos. Yo cuando vi esta imagen
y veo todas esas escaleras, y yo pensé, ya sé a quién le iba a tocar bajar a por agua si nosotros nos tocara vivir en esa zona, ¿no? Porque manda a los niños a buscar un poco de agua al pozo ese. Menudo esfuerzo y menudo sacrificio el tener agua en casa, tener que irla a buscar a pozos como ese, bajarse todas esas escaleras para recoger el agua que tú podías transportar hasta tu casa. Era un bien preciado, un bien que había que conservar. Y por eso en la Biblia se le da muchísimo valor a todo lo relacionado con pozos, con cisternas, con manantiales, con ríos. Todo lo que está relacionado con el agua se le da muchísimo valor. De hecho, cuando Senaquerib, el rey de Asiria, trata de conquistar Jerusalén, que no lo consigue, después de tener a la gente sitiada, murallas adentro, durante mucho tiempo, pasando hambre, pasando sed, manda a un vocero y les dice desde fuera, les dice eso que pone ahí, no escuchéis a Ezequías, que era el que hablaba en favor de Israel, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Les está diciendo, hacedme caso a mí, no hagáis caso a Ezequías, y seréis ricos, porque vais a tener un pozo en casa. Vais a tener una higuera. En alguna ocasión hablé también de la higuera en los tiempos bíblicos y de cómo era un símbolo de estatus, ¿no? Y vas a tener vides. O sea, vas a tener una casa en la que tendrás sustento, porque tendrás la higuera, tendrás la vid y tendrás también un pozo. Y no habrá que ir a buscar el agua ahí a ese pozo público como el que veis en la imagen, ¿no? Por lo tanto, era algo súper valioso en la antigüedad, el agua. Y vamos a la siguiente. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio babilónico y allí no había templo, se reunían a orar a la ribera de los ríos, ¿no? Entonces, este es un sitio en el que incluso en el Nuevo Testamento pues encontramos a personas que están orando en la ribera de los ríos. En el caso de Lidia, con esta conversa de Filipos, ¿no? Una ciudad que no era del territorio de Israel, y allí todavía no había sinagoga, y entonces pues se reunían en los ríos, porque era algo muy valioso. Por eso en el cielo aparecen cosas que la gente de la época entendía como súper respetadas: el oro, las piedras preciosas, el árbol en el medio y el río por debajo, el árbol con frutos, cosas que la gente de la época valoraba mucho, ¿no? Y en cuanto al agua, pues seguimos hablando un poco. Pues hay 72 versículos, pasamos a la siguiente, 72 versículos en la Biblia que hablan de ríos, que hablan de arroyos como algo bueno. Pues ocurren bautismos, ocurre el cruce del Jordán, ocurre la curación de la lepra de Naamán, hablamos de visiones de Daniel, junto al río, era lugar de oración, o sea, los ríos que había en Edén, todo cosas buenas, ¿no? Alrededor de los ríos, de los arroyos. Sin embargo, la Biblia también se reserva cosas malas para masas de agua, como puede ser pues el mar, que era un lugar hostil, un lugar donde los hebreos no querían ir, porque si su cuerpo se perdía, pensaban no resucitarían, ¿no? Era un lugar que era más para los gentiles, hay muy pocos hebreos marineros, incluso hoy, ¿no? Buenos marineros. También estaba el lago de fuego, que está reservado para el diablo y sus ángeles, o incluso en los Salmos, aguas estancadas que se pudren y que son perjudiciales para la salud y que no se puede beber esa agua, ¿no? Todo lo relacionado con el agua mala o con el agua buena, porque era muy importante, un elemento muy importante, aunque nosotros estemos aquí un poco cansados del agua. Y Jesús juega con esto, vamos a la siguiente, juega con esto, y en cierta ocasión ocurre algo en el templo. El templo de Jerusalén, que no es distinto al templo de otros dioses paganos en la antigüedad, un lugar elevado, amurallado, era como decimos ahí, el lugar de encuentro con el Dios aislado. Hay una casita en el medio de todo eso que se ve ahí, que es el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. No había una figura de Dios, estaba el arca, pero no había luego desapareció el arca, en los tiempos bíblicos ya no la había, pero aún así era el lugar santísimo, el lugar en el que solo una persona al año, el sumo sacerdote, podía entrar. Y tenía que entrar atado con una cuerda. No vaya a ser que tuviera pecado y Dios lo fulminara, ¿no? Al entrar en ese lugar. Entonces esa cuerda servía para que tiraran de él, ¿no? Para que no entraran más a por él y cayeran fulminados también. Era un lugar temible. Y Dios estaba
metido en ese sitio, o la presencia de Dios me estaba metida en ese lugar, y había un montón de murallas y de puertas que había que atravesar para poder llegar hasta él, y que no todo el mundo tenía el mismo acceso, no todo el mundo. Los gentiles se quedaban en el atrio de fuera, esa zona que se ve a día de hoy, todavía se puede practicable, ¿no? Que es el atrio de los gentiles. Pero lo que es el templo, el interior y las distintas estancias estaba ya reservada. Había un atrio para las mujeres, otro atrio de Israel, pero ya luego había otro de los sacerdotes, y ya no digamos el lugar santísimo. Era un sitio donde estaba el Dios aislado, el Dios confinado, y se hacía el culto alrededor de ese lugar. Y varias visiones en la Biblia, y pasamos a la siguiente, nos muestran este lugar de otra forma. Nos muestran, por ejemplo, en Ezequiel, nos muestran como agua que sale por debajo de este lugar, y le llama el trono de Dios y del Cordero. Fijaos, todavía en Ezequiel, el Antiguo Testamento, un profeta ya empieza a mencionar al Cordero. Y también en Zacarías se habla de que saldrán aguas vivas de este lugar, y dice, saldrán de Jerusalén aguas vivas, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y esto está hablando ya de una visión en los últimos tiempos, esa visión en el cielo, cuando ya estamos pensando en ese lugar en el que en lugar del templo va a haber un río y un árbol. Y también en Apocalipsis 22, lo que ya hemos leído, ¿no? Habrá un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Luego, tanto en el Antiguo Testamento como en la parte profética del Nuevo, estamos viendo que se habla del cielo como ese lugar en el que no está el templo, no está el Dios aislado. En su lugar hay un río y hay un árbol. Y pasamos a la siguiente, porque la profecía de Ezequiel, que se encuentra en Ezequiel 47, y que merece la pena dedicarle un ratito a verla, sigue contando cosas del río, ¿no? Primero nos dice que a todo lo que las aguas del río mojaban daba fruto. Entonces estaba su ribera llena de árboles frutales, y daban mucho fruto, porque todo lo que el agua tocaba recibía bendición. Por lo tanto, pues daba gusto el poder pasearse por alrededor de este río. De hecho, el Salmo 1 compara al justo como un árbol que está plantado al lado de un río, ¿no? Por lo tanto, pues el río daba bendición. Pero este era un río especial, era un río cuyas aguas salían del santuario. Y si vamos a la siguiente, vemos que todo aquello que tocaban estas aguas cobraba vida. Incluso cuando las aguas llegan al mar muerto, que allí no hay animales, porque está muerto el mar, porque hay mucha salinidad, pues incluso cobran vida esas aguas. Se mezclan las aguas que hay con las aguas del río de la vida, y hasta en el mar muerto aparecen los peces y hay vida, porque todo lo que entra en contacto con estas aguas vivirá, dice en Ezequiel. Y será que todo ser viviente que nadare, o sea, hay que sumergirse en ese río, todo ser viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y después de tener esta visión y esta comprensión de lo que es el río, a Ezequiel le piden una cosa más. En la siguiente imagen lo vemos. Y le dice el Señor, métete en el río. Métete en el río. Empieza a caminar. Empieza a caminar y se mete hasta los tobillos. Y le dice, ¿ya, Señor? Y dice, no, un poco más. Y se mete un poco más y llega hasta las rodillas. Y era un río que avanzaba muy lentamente. No era como la ría de Ares, que te metes y parece que no te cubre nunca, ¿no? Bueno, pues este era un río así. Y le dice, otro poquito más. Y si llega hasta los lomos, hasta la cintura. Y cuando ya había caminado 2 kilómetros, le dice el Señor, métete un poco más. Y llega un momento que dice, Señor, ya a partir de aquí solo se puede nadar, ya no se puede seguir caminando. Y eso era lo que el Señor le quería explicar a Ezequiel. Para poder disfrutar plenamente de las bendiciones del río, tienes que sumergirte en él, tienes que meterte completamente de él, tienes que involucrarte al punto de que ya no haces pie y de que ya solo puedes nadar. Y te sustenta esa agua que viene de Dios, que es el río de la vida, y es la que te aporta la bendición. Ya no son tus pies los que te mantienen en el suelo, ya no estás seguro, tienes que confiar
que ese río te está bendiciendo y dejarte llevar, ¿no? Y seguir nadando y seguir avanzando, no pararse ahí, seguir avanzando y seguir prosperando, sabiendo que el Señor está contigo. Pasamos a la siguiente, porque hay una enseñanza muy bonita aquí, y es esta: Dios es fuente de vida, Dios es fuente de agua viva. Y en la siguiente nos dice Jesús, siguiente ficha, que Él también es fuente de agua viva. Dice: no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Luego el Señor es ese río, y las fuentes de agua viva, pues es algo a lo que Él te lleva y a lo que Él te conduce. Y en otro versículo de la palabra nos explica qué es el agua en sí misma, ¿no? Una cosa es el río y otra cosa es el agua que lleva. Pasamos a la siguiente, porque esta es muy, muy especial, ¿no? Esta ficha. Dice: encuentro de Jesús con la samaritana. Judíos y samaritanos no se llevaban bien, no se podían ver, incluso daban un rodeo para no pasar unos por el territorio de los otros, ¿no? Y Jesús, sin embargo, se adentra en Samaria y se encuentra a esta mujer, y que es pecadora, y después de hablar un rato con ella, le dice: si conocieras quién es el que te dice dame de beber, porque él le había pedido agua, serías tú la que me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Luego, el agua viva es algo que Jesús tiene la capacidad de dar. Jesús no es el agua, pero Él tiene capacidad de dar esa agua. Y en Juan 7, Jesús hace una cosa que para nosotros pasa quizás un poco desapercibida, pero para la gente de su época fue de muchísima importancia. Y es que el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús va al templo a enseñar. Era el día más importante. Y Jesús está enseñando en el templo. Y estando dentro de ese templo del Dios confinado, le dice a la gente que está allí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el momento que dice esto, los que allí escuchan lo asocian todo. Nosotros no lo asociamos tanto porque nos cuesta en la distancia el entender estas figuras, pero ellos que conocían al dedillo la profecía de Ezequiel entienden perfectamente lo que les está diciendo Jesús. Jesús está dentro del templo, dentro del lugar en el que está el Dios confinado, y se presenta a sí mismo como ese río que ya no se queda allí confinado, sino que sale del templo y del cual todos pueden beber y pueden disfrutar de él. Jesús es ese río que sale del templo y que no está reservado para unos pocos, sino que está abierto a todo aquel que quiera ya no solo vivir cerca de él, sino sumergirse en él y dejarse llevar por él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si siguiéramos leyendo este versículo, diría que esto decía del Espíritu Santo, que todavía no había sido dado, etc. Luego el agua se compara con el Espíritu Santo de Dios, el río se compara con Jesús. Y el árbol, que nos hemos olvidado del árbol, ¿no? Lo hemos dejado un poco pendiente. Vamos a ver en la siguiente. El árbol está clarísimo el significado que tiene, ¿no? El árbol es Jesús. Como dice en Isaías: por su llaga, proféticamente, fuimos todos curados. Y como nos dice Apocalipsis, las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Así que, y vuelve otra vez el versículo clave con el que empezábamos, lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, ahora será la gracia la que, restableciéndonos en la amistad divina y conduciéndonos a la vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos enemistados de Dios, seguimos sin poder acceder al Edén, pero podemos disfrutar de la vida eterna. Podemos disfrutar no de la vida eterna de este cuerpo, como ocurrió al principio, pero sí de una vida eterna futura, porque Dios ya no tiene esa espada de fuego rodeando el árbol para que no podamos acceder. Ahora es un río que fluye del trono de Dios y que se ofrece libremente a todos para que cada cual beba y mucho más que eso, se pueda sumergir en él. Pero hay un pero a todo esto, ¿no? Y es que hay que hacer algo para poder acceder a esta agua. Si pasamos a la siguiente. Si pudiéramos llegar a beber del agua, pues nos daríamos cuenta de las promesas de Dios, lo relevantes que son para todos aquellos que lo hacen, ¿no?
todos aquellos que puedan entrar en el cielo, pues dice, no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y estaremos cantando, ¿no?, como al principio, todo el día y disfrutando y gozándonos en la presencia de Dios. Y algo también importante, allí ya no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más necesidad, sino que será un disfrute pleno, ¿no? Todo el tiempo será cosas positivas y cosas alegres y no tendremos preocupaciones. Luego, es un sitio que merece la pena visitarlo, ¿no? Pero no todos pueden acceder a ese lugar. Pasamos a la siguiente, hay que hacer algo. Y dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay que lavar las ropas para tener derecho al árbol de la vida. En la antigüedad los sacerdotes vestían de blanco porque simbolizaba la pureza, simbolizaba que estaban libres de pecado, ¿no? Cuando uno tiene las ropas sucias es porque tiene pecado. Luego hay que lavar ese pecado, y ese pecado ya sabemos cómo se lava, ¿no? Se lava pues de una manera fácil, fácil para nosotros, no fue fácil para el que nos dio el jabón, ¿no?, que ahora lo veremos en la siguiente. Es fácil para nosotros, porque tan solo requiere creer, tan solo requiere esa reconciliación con Dios, tan solo requiere aceptar la obra que Jesús hizo en el Calvario y reconocer que somos pecadores, que por nosotros mismos somos incapaces de salvarnos y aceptar esa salvación gratuita que Él nos ofrece. Ya no hay que ir a pasar un montón de puertas para llegar a la presencia de Dios, las cuales nos estarían vetadas a todos, ya solo por ser gentiles, pero podemos acceder libremente a ese trono de la gracia gracias a la obra salvadora que Jesús hizo en la cruz. Así que este mensaje es muy potente, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios porque es necesario para poder acceder a esta vida eterna, reconocer la obra de Jesús en la cruz y poder disfrutar de este río de la vida y de esta agua que nos da vida eterna. En la siguiente imagen tengo otra vez este texto clave, este texto del que hemos hablado. Dice otra vez, y quizás con un sentido diferente lo leemos ahora, ¿no? Así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, el pecado en Edén implantó el reinado de la muerte, Adán y Eva ya no eran inmortales nunca más, ya no tenían vida eterna, tuvieron que irse del Edén y además pues de una manera violenta, ¿no? Pero ahora, y esto es lo importante, está hablando de ahora, no está hablando del futuro, está hablando de hoy, de ahora, en este momento. Ahora es la gracia la que reina. Ahora ha cambiado esa enemistad con Dios por esa gracia que reina hoy, no en el futuro, en el cielo, cuando estemos allí todos cantando. Hoy reina esa gracia, restableciéndonos en la amistad con Dios, en la amistad divina. Esa gracia que hoy reina nos puede hacer amigos de Dios nuevamente y nos conduce a la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Nos conduce a la vida eterna. Luego es importante, ¿no?, el poder disfrutar de aquí y ahora también de estas bendiciones que Dios nos ofrece y más allá todavía en el futuro, cuando estemos en el cielo regocijándonos con Dios. Pero es necesario una cosa, es necesario reconciliaros con Dios. Y si ya lo tienes, si ya eres creyente, si ya estás reconciliado con Dios, pues piensa lo importante que es, ¿no? Lo importante que es esta bendición de poder sumergirte en ese río y de poder entregar todo a Dios y esa dependencia de uno mismo, pues hacer que desaparezca y nadar, penetrar en el río y como Ezequías, ¿no? Ezequiel, no confiar en que tus pies tocan suelo, sino ya abandonarse y echarse a nadar y confiar en la voluntad de Dios y en la bendición de Dios para nuestras vidas también aquí y ahora. Así que, hermanos, este es el mensaje que quería traeros. Reconciliaos con Dios y tendremos derecho y tenemos acceso a esta dimensión futura, el río y el árbol de la vida. Que Dios os bendiga.